Se rieron, se burlaron, dijeron que sus herramientas antiguas pertenecían a un museo, no a un proyecto que redefiniría el futuro. Pero, ¿y si esos métodos tan anticuados fueran en realidad el secreto para crear una obra maestra? Esta historia revela el increíble viaje de un mecánico marginado que, contra todas las probabilidades y el desprecio de la élite, construyó meticulosamente un vehículo tan revolucionario que demostró que la innovación trasciende la tecnología, dejando a todos con la boca abierta. Era un martes gris cuando todo comenzó. Marcos Delgado llegó temprano al Centro de Innovación Automotriz de la ciudad, cargando su vieja caja de herramientas de metal oxidado, el peso familiar de las llaves inglesas de su abuelo, los destornilladores con mangos de madera desgastada, el martillo que había conocido 3 generaciones. Cada pieza contaba una historia. Cada marca de uso era un recuerdo, pero para los demás solo era basura. La sala de conferencias estaba llena de ingenieros jóvenes con tablets relucientes, laptops último modelo y equipos de diagnóstico digital que costaban más que una casa. Marcos se sentó en la última fila, consciente de las miradas, siempre las miradas. Primero curiosidad, luego lástima, finalmente desprecio. Su ropa de trabajo manchada de grasa contrastaba violentamente con los trajes impecables y las batas blancas de laboratorio. Su piel curtida por años bajo el sol del taller parecía fuera de lugar entre rostros pálidos iluminados, solo por pantallas. El director del proyecto, Rodrigo Santillán, un hombre de 40 años con título de MIT y ego del tamaño de un rascacielos, subió al estrado. Bienvenidos al proyecto más ambicioso de nuestra era. Vamos a construir el vehículo del futuro. 0 emisiones, inteligencia artificial avanzada, conducción autónoma nivel 5. Esto cambiará el mundo. Su voz resonaba con autoridad. Los asistentes aplaudieron. Marcos simplemente escuchaba. Cada uno de ustedes fue seleccionado por su excelencia técnica, su experiencia en tecnología de punta. Rodrigo pausó. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Marcos. Una sonrisa irónica apareció en su rostro. Bueno, casi todos. El señor Delgado está aquí porque, digamos que la junta directiva tiene debilidad por las historias de caridad. Risas, no carcajadas abiertas, pero esas risitas sofocadas que duelen más. Ese tipo de burla refinada que no deja marcas visibles, pero destroza por dentro. Marcos apretó los puños. No era la primera vez, no sería la última, pero cada vez dolía igual. Durante el receso, mientras Marcos revisaba los planos del proyecto en silencio, un grupo de ingenieros se acercó a su mesa. Daniel, un joven egresado de Stanford, con el cabello perfectamente peinado y reloj suizo en la muñeca, señaló la caja de herramientas. «Oye, ¿eso es de verdad?» Su tono era de asombro fingido. «Pensé que esas cosas solo existían en películas antiguas». «Son herramientas de mi abuelo», respondió Marcos sin levantar la vista. «Tu abuelo», repitió Daniel volteando hacia sus colegas. «Chicos, tenemos aquí una reliquia viviente. Apuesto a que ni siquiera sabes usar un escáner OBD-SO». Más risas, esta vez más fuertes. «No necesito un escáner para escuchar lo que un motor me dice», respondió Marcos, su voz tranquila pero firme. «¿Escuchar?» Daniel casi escupe su café. «Amigo, estamos en 2024. Los motores no hablan. Los sensores envían datos. Los algoritmos analizan patrones. ¿O es que en tu taller todavía usan palomas mensajeras?» El grupo estalló en carcajadas. Incluso algunos ingenieros de otras mesas voltearon a ver, sonriendo ante el espectáculo. Rodrigo observaba desde lejos, los brazos cruzados, sin intervenir. Su silencio era aprobación. Su inacción era complicidad.
Marcos cerró los planos, guardó sus herramientas y salió de la sala. En el pasillo, recargado contra la pared fría, respiró profundo. Las manos le temblaban, no de miedo, de rabia contenida, de humillación que se acumulaba como veneno en el alma. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué seguía intentando? Porque tenía algo que demostrar, no a ellos, a sí mismo. La historia de Marcos Delgado no comenzaba en esa sala de conferencias. Comenzaba 38 años atrás, en un barrio olvidado al sur de la ciudad, donde las calles no tenían nombres oficiales y los sueños se consideraban un lujo que nadie podía pagar. Marcos nació en una casa de lámina y madera que su padre construyó con sus propias manos. 3 habitaciones, pequeñas para una familia de 7. El baño estaba afuera. El agua corriente era un privilegio que llegaba 2 veces por semana, pero había amor. Eso sí abundaba. Su madre, Teresa, trabajaba limpiando casas 14 horas al día. Su padre, Antonio, era mecánico en un taller improvisado bajo un árbol gigante que daba sombra a los autos descompuestos del vecindario. Antonio Delgado era un hombre de pocas palabras, pero manos sabias. Podía diagnosticar un problema solo por el sonido del motor. Podía reparar transmisiones sin manuales. Podía fabricar piezas cuando no había dinero para comprarlas. Marcos creció entre aceite y metal, entre el olor de gasolina y el sonido de llaves inglesas. Desde los 6 años, su padre lo llevaba al taller. Observa, mijo. Las máquinas tienen alma, tienes que aprender a escucharlas. Marcos observaba. Aprendía. Sus pequeñas manos ayudaban a sostener herramientas, a pasar repuestos, a limpiar motores. No jugaba con carritos de juguete, jugaba con motores, reales, con sistemas de frenos, con diferenciales. Su padre era paciente, nunca levantaba la voz. Enseñaba con el ejemplo, con repetición, con amor. Un día, Marquitos, tú vas a construir algo grande, algo que nadie imagine, porque tú no solo ves metal, tú ves posibilidades. Marcos tenía 8 años cuando su padre murió, infarto fulminante mientras trabajaba bajo un Chevrolet del 78. No hubo ambulancia a tiempo, no hubo hospital que lo aceptara sin seguro, no hubo despedida. Solo el cuerpo de Vindosica, Antonio cubierto con una sábana vieja en el mismo taller donde había dedicado su vida. Teresa quedó sola con 5 hijos. El mayor, Marcos, entendió instantáneamente que su infancia había terminado. A los 8 años comenzó a trabajar. Lavaba autos en el semáforo, cargaba bolsas en el mercado, cualquier cosa para ayudar. Pero por las noches, cuando todos dormían, se escabullía al viejo taller abandonado y practicaba lo que su padre le había enseñado. Las herramientas oxidadas eran su conexión con él. Cada vez que sostenía la llave inglesa favorita de Antonio, sentía que su padre seguía ahí, guiando sus manos. La escuela era un campo de batalla diferente. Marcos llegaba con ropa remendada, zapatos rotos, manos manchadas de grasa que ningún jabón podía limpiar completamente. Los otros niños lo evitaban. «Hueles a aceite», le decían. «Pareces un mendigo». Los maestros lo ignoraban. Un niño pobre del barrio sur no tenía futuro académico. ¿Para qué invertir atención en alguien que terminaría lavando autos o vendiendo en la calle? Pero había una maestra, la señora Gutiérrez, de física. Ella vio algo diferente. Un día, durante una clase sobre mecánica y energía, Marcos levantó la mano. Era raro. Los niños como él no participaban. «¿Sí, Marcos?», preguntó ella sorprendida. «Maestra, el libro dice que la fricción siempre genera calor, pero en los frenos de disco, si calibras correctamente la presión y usas material cerámico en lugar de metálico, puedes reducir el calor hasta en un 40% y aumentar la vida útil del sistema. Lo comprobé reparando una moto». Silencio. Todos voltearon a verlo, algunos con burla,
otros con confusión. La maestra Gutiérrez caminó hacia él lentamente. ¿Tú hiciste eso? Marcos asintió, avergonzado, pensando que había dicho algo estúpido. Marcos, eso que acabas de explicar está en libros de ingeniería universitaria. ¿Cómo lo sabes? Mi papá me enseñó, y yo experimento. Desde ese día, la señora Gutiérrez se convirtió en su mentora, secreta. Le prestaba libros avanzados, le explicaba conceptos después de clase, le decía que tenía un don, que no lo desperdiciara. Pero la realidad era cruel. Marcos no podía pagar la universidad. No había becas para niños que olían a aceite. El sistema no estaba diseñado para él. A los 17 años, Teresa enfermó. Cáncer. La palabra que destruye familias pobres. No había dinero para tratamientos privados. Los hospitales públicos tenían listas de espera de meses. Marcos trabajaba en 3 empleos simultáneamente. Mensajero en bicicleta de día, mecánico en un taller de noche. Lavaba autos los fines de semana. Dormía 3 horas diarias. Sus hermanos menores lloraban porque tenían hambre. Teresa lloraba porque no podía trabajar. Marcos lloraba en secreto, en el baño, donde nadie lo viera. Una noche, desesperado, Marcos tocó puertas de talleres grandes, de concesionarias, de centros automotrices. «Por favor, necesito trabajo. Soy bueno, muy bueno. Puedo hacer cualquier cosa». Las respuestas eran siempre las mismas. ¿Tienes certificación? No. ¿Tienes título técnico? No. ¿Tienes experiencia comprobable? Solo práctica. Lo siento, muchacho, no podemos ayudarte. La noche que Teresa murió, Marcos tenía 21 años. Ella falleció en casa, en su cama, rodeada de sus hijos, pero sin los medicamentos que hubieran aliviado su dolor. Sus últimas palabras fueron: «Marquitos, tú eres especial. No dejes que el mundo te diga lo contrario. Construye algo hermoso. Por tu papá, por mí». Marcos la enterró con el dinero que había ahorrado para comprar herramientas nuevas. Esa semana no comió. Pero no importaba. El hambre física era nada comparada con el vacío en su pecho. Los siguientes años fueron sobrevivencia pura. Marcos cuidó de sus hermanos hasta que pudieron valerse por sí mismos. Trabajó en talleres pequeños, siempre subvalorado, siempre mal pagado. Los dueños lo explotaban porque sabían que era bueno, pero no tenía opciones. Le pagaban una miseria mientras él reparaba autos que otros mecánicos certificados no podían diagnosticar. «Eres bueno con las manos, Marcos, pero nunca serás más que eso. No tienes educación». Pero Marcos nunca dejó de aprender. Compraba manuales usados, veía tutoriales en computadoras públicas de la biblioteca. Estudiaba patentes antiguas de vehículos. Experimentaba en su pequeño taller improvisado ese mismo lugar donde su padre había muerto. Cada noche, después de trabajar, pasaba horas diseñando, pensando, soñando. En 1900, cuadernos viejos dibujaba sistemas eléctricos, mejoras de chasis, conceptos de propulsión. Nadie veía esos dibujos. Eran su secreto, su esperanza. A los 35 años, Marcos era considerado el mejor mecánico del Barrio Sur. La gente llevaba sus autos desde lejos porque sabían que si Marcos no podía repararlo, nadie podía. Pero el respeto del barrio no se traducía en respeto del mundo. Seguía siendo invisible. Seguía siendo pobre. Seguía siendo ese tipo con herramientas antiguas que olía a aceite. Entonces llegó la convocatoria del Centro de Innovación Automotriz. Buscaban talento para un proyecto revolucionario. Marcos casi no aplicó. ¿Para qué? Ellos quieren ingenieros con títulos, no mecánicos con las manos sucias. Pero algo dentro de él, quizás la voz de su padre, quizás la promesa que le hizo a su madre, lo impulsó a intentarlo. Envió su portafolio. No tenía títulos que mostrar. No tenía certificaciones, solo fotografías de reparaciones imposibles que había logrado.
diseños hechos a mano de sistemas que mejoraban eficiencia, testimonios escritos a mano de clientes satisfechos. Esperaba un rechazo. En cambio, recibió una carta. Ha sido seleccionado. No podía creerlo. No sabía que había sido seleccionado por lástima. No sabía que era el proyecto de inclusión del centro. No sabía que para ellos era solo una cuota, una buena historia para relaciones públicas. Miren, también aceptamos gente sin recursos. Somos tan humanitarios. Marcos lo descubriría. Pronto, muy pronto. El primer mes en el Centro de Innovación fue tortura sistemática. No había día sin burlas, no había reunión sin comentarios despectivos. Daniel y su grupo de ingenieros jóvenes lo habían convertido en su chiste favorito. «Oye, Marcos, ¿ya inventaste la rueda cuadrada?» «Marcos, ¿necesitas ayuda para entender qué es un giroscopio? ¿Tu abuelo también usaba fuego para fundir metal como en la Edad de Piedra?» Los comentarios llegaban constantemente. Durante presentaciones, durante comidas, durante sesiones de trabajo. Rodrigo Santillán, el director, no solo permitía las burlas, sino que ocasionalmente participaba. «Marcos, ¿podrías verificar que todos los tornillos estén apretados? Es lo que mejor sabes hacer, ¿no?» Risas. Siempre risas. Marcos se tragaba la humillación. Llegaba temprano, se iba tarde, estudiaba cada manual, cada especificación técnica del proyecto. Mientras otros ingenieros socializaban, él trabajaba. Mientras ellos presumían sus conocimientos teóricos, él aplicaba soluciones prácticas que funcionaban, pero nadie lo reconocía. Cualquier aporte que hacía era ignorado o atribuido a otros. En una junta crucial sobre el sistema de propulsión, Marcos notó un error grave en los cálculos. El diseño propuesto por Daniel generaría sobrecalentamiento crítico después de 30 minutos de uso continuo. Marcos levantó la mano tímidamente. «Perdón, pero hay un problema en la distribución térmica. El material del conducto no soportará esa temperatura. Debemos modificar el diseño». Daniel lo miró con desdén. «Marcos, por favor, este diseño fue validado por software de simulación de última generación. ¿Me estás diciendo que tu intuición es mejor que algoritmos creados por MIT? No es intuición, es física básica. ¿El coeficiente de expansión térmica del material? Suficiente». Rodrigo interrumpió. «Marcos, apreciamos tu entusiasmo, pero aquí trabajamos con ciencia, no con corazonadas de taller. Continuemos». 3 semanas después, durante las pruebas, el sistema de propulsión falló exactamente como Marcos había predicho. Sobrecalentamiento, daño estructural, pérdida de cientos de miles de dólares. La solución tomó semanas de trabajo adicional. Nadie mencionó que Marcos lo había advertido. Nadie se disculpó. Simplemente lo ignoraron. Pero algo peor estaba por venir. El proyecto tenía un cronograma estricto. Debían presentar un prototipo funcional en 6 meses ante inversores internacionales. La presión era inmensa. Los equipos trabajaban día y noche. Marcos, a pesar de las burlas constantes, seguía contribuyendo silenciosamente. Reparaba errores que otros cometían, mejoraba sistemas que otros diseñaban. Era el pegamento invisible que mantenía el proyecto funcionando, pero nadie lo veía así. Una noche, trabajando solo en el taller, Marcos descubrió algo extraordinario. Revisando diseños antiguos de vehículos eléctricos de los años 50, encontró un concepto olvidado de almacenamiento de energía basado en condensadores de alta capacidad combinados con sistemas magnéticos pasivos. La tecnología había sido abandonada porque en esa época no existían los materiales adecuados. Pero ahora, con nuevos compuestos cerámicos y aleaciones, podría funcionar. Y si funcionaba, revolucionaría completamente la eficiencia energética del vehículo.
Marcos pasó semanas desarrollando el concepto en secreto. Usaba sus propias herramientas, su propio tiempo, sus propios recursos. Calculaba a mano lo que otros calculaban con computadoras. Construía prototipos miniatura con materiales reciclados. Era hermoso, era brillante. Era su oportunidad de demostrar quién era realmente. Decidió presentar su descubrimiento en la siguiente Junta General. Preparó esquemas detallados, cálculos verificados, incluso un prototipo funcional a escala. Llegó temprano, nervioso, pero esperanzado. Tal vez finalmente lo verían. Tal vez lo respetarían. Rodrigo abrió la sesión. Antes de comenzar con los reportes regulares, ¿alguien tiene algo que compartir? Marcos levantó la mano, el corazón acelerado. Adelante, Marcos. Marcos se puso de pie, colocó sus documentos sobre el proyector. He estado trabajando en una mejora significativa para el sistema de almacenamiento de energía, basándome en tecnología de condensadores de los años 50 combinada con... Espera, Daniel interrumpió, riendo. Tecnología de los años 50. Marcos, en serio, ¿qué sigue? Volver a usar carburadores. El salón estalló en risas. Déjame explicar. Si modificamos la matriz de condensadores usando compuestos cerámicos modernos... Marcos. Rodrigo suspiró, frotándose el puente de la nariz como si le doliera la cabeza. Aprecio tu esfuerzo, de verdad, pero no podemos perder tiempo en ideas que ya fueron descartadas hace décadas. Tenemos un cronograma apretado. Necesitamos enfocarnos en tecnología probada, no en experimentos nostálgicos. Pero funciona. Tengo un prototipo de juguete, hecho con basura de tu taller, no cuenta como evidencia científica. Daniel señaló el pequeño modelo que Marcos había construido con tanto cuidado. Esto parece proyecto de escuela primaria. Las risas ahora eran crueles, abiertas, sin disimulo. Marcos sintió cómo su rostro ardía, sus manos temblaban sosteniendo sus documentos. Miró alrededor del salón. Nadie lo defendió, nadie lo miró a los ojos. Solo había burla o indiferencia. Siéntate, Marcos, ordenó Rodrigo. Continuemos con asuntos serios. Marcos recogió sus papeles, guardó su prototipo, caminó hacia su asiento con las piernas de gelatina. Podía escuchar los murmullos. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué sigue aquí? Es una pérdida de tiempo. Se sentó en su lugar, mirando el suelo, deseando desaparecer. Esa noche no durmió, no por trabajar, sino por llorar. Lloró como no lloraba desde la muerte de su madre. Lloró de frustración, de impotencia, de humillación. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? El mundo estaba diseñado para que gente como él fracasara. No importaba cuán talentoso fuera, no importaba cuánto supiera, siempre sería el mecánico pobre con herramientas viejas. Consideró renunciar, volver a su barrio, aceptar su lugar, ser simplemente el buen mecánico del taller del sur. Vivir tranquilo, sin sueños, sin dolor. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Las máquinas tienen alma, mijo, tienes que aprender a escucharlas, y recordó la promesa a su madre. Construye algo hermoso. No, renunciaría, no por orgullo, sino porque tenía algo más grande que su dolor. Tenía una visión, y esa visión merecía existir, aunque nadie más la viera todavía. Los meses siguientes fueron los más oscuros. El ambiente en el centro se volvió tóxico para Marcos. Las burlas escalaron. Ya no eran solo comentarios sarcásticos, ahora era sabotaje directo. Alguien escondía sus herramientas, encontraba su caja de herramientas en la basura, sus notas desaparecían. Durante reuniones importantes, olvidaban notificarle. Cuando preguntaba por información crítica, le daban datos incorrectos deliberadamente. Daniel lideraba la campaña de acoso.
Había convertido la humillación de Marcos en entretenimiento personal. Una tarde, frente a todo el equipo, Daniel tomó una de las llaves inglesas antiguas de Marcos. «Miren esto, chicos. Esta pieza debería estar en un museo, o mejor, en la basura». Antes de que Marcos pudiera reaccionar, Daniel la lanzó por la ventana hacia el contenedor de desperdicios 3 pisos abajo. «Ups, se me resbaló». Era la llave favorita de su abuelo, la que había estado en su familia por 3 generaciones. Marcos bajó corriendo, buscó entre la basura hasta encontrarla. Estaba manchada, golpeada, pero intacta. La limpió con su camisa, las lágrimas nublando su visión. No de tristeza, de rabia. Rabia pura y ardiente. Rodrigo observaba todo desde su oficina. Nunca intervenía. Para él, Marcos era prescindible. Solo estaba ahí por imagen. El verdadero trabajo lo hacían los ingenieros de verdad. El prototipo del vehículo avanzaba, pero con problemas constantes. La eficiencia energética era pésima. El sistema de enfriamiento fallaba. La autonomía era de apenas 100 kilómetros, muy por debajo del objetivo de 500. Los inversores estaban impacientes. El tiempo se agotaba. En una junta de crisis, Rodrigo exploró. «Esto es inaceptable. Hemos gastado millones y tenemos un vehículo que apenas funciona. ¿Dónde están las soluciones?» Todos permanecían en silencio. El equipo de ingenieros estrella no tenía respuestas. Sus algoritmos, sus simulaciones, su tecnología de punta no estaba funcionando en el mundo real. Marcos, sentado en su rincón habitual, observaba. Conocía exactamente cuáles eran los problemas. Había identificado cada falla. Tenía soluciones. Pero ¿quién lo escucharía? Ya había intentado ayudar antes y solo recibió burlas. «Tú», Rodrigo señaló a Marcos de repente, «¿tienes algo que decir? ¿Alguna sabiduría antigua de tu abuelo que compartir?» El tono era sarcástico, desesperado, cruel. Marcos debió quedarse callado, debió dejar que fracasaran, pero algo dentro de él, quizás la terquedad de su padre, lo hizo hablar. «El problema está en la arquitectura fundamental. Están tratando de forzar tecnología nueva sobre un diseño conceptual obsoleto. Es como poner motor de jet en un carrito de supermercado. No importa cuán potente sea el motor si la estructura no está diseñada para soportarlo». «¿Y tú tienes un mejor diseño?», preguntó Daniel con burla. «¿En tus cuadernitos con dibujos a lápiz?» «Sí», respondió Marcos simplemente. «Lo tengo». El salón estalló en risas, pero Rodrigo levantó la mano pidiendo silencio. No porque creyera en Marcos, sino porque estaba desesperado. «Muéstranos». Marcos sacó sus cuadernos, páginas y páginas de diseños detallados, cálculos hechos a mano, diagramas precisos. Era trabajo de años, no de meses. Era su alma en papel. Lo colocó sobre la mesa central. Los ingenieros se acercaron, algunos con curiosidad, otros con burla preparada. Pero conforme revisaban los documentos, las expresiones cambiaban. Confusión, sorpresa, incredulidad. «Esto es», comenzó una ingeniera mayor, la doctora Ramírez, la única que nunca había participado en las burlas. «Esto es brillante. La integración del sistema de recuperación de energía cinética con el diseño del chasis es... Nunca había visto algo así». «Déjame ver». Daniel arrebató los papeles, revisó página por página, su rostro pasando de burla a confusión, luego a algo parecido al miedo. «Esto no puede funcionar. Es demasiado... ¿Es qué?», preguntó Marcos. Daniel no respondió. Porque no podía. Porque los diseños eran perfectos, matemáticamente sólidos, ingenierilmente viables, revolucionarios. Rodrigo tomó los cuadernos, leyó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista hacia Marcos, no con respeto, con algo más peligroso, con avaricia. «¿Cuánto tiempo te tomó desarrollar esto?».
5 años, trabajando solo. ¿Alguien más lo sabe? ¿Publicaste esto en algún lugar? No, es solo mío. Rodrigo asintió lentamente, una sonrisa apareciendo en sus labios. Muy bien, estos diseños tienen potencial. Los revisaremos con el equipo técnico y veremos si podemos incorporar algunas ideas. Cerró los cuadernos. Puedes retirarte, Marcos. Marcos sintió un escalofrío. Algo estaba mal. La forma en que Rodrigo miraba sus diseños, la forma en que Daniel evitaba su mirada. Esos son mis diseños. Originales, dijo Marcos. Necesito que me los devuelvan. Marcos, todo el trabajo desarrollado durante tu tiempo en este proyecto pertenece al centro. Está en tu contrato. ¿No lo leíste? La sonrisa de Rodrigo era de tiburón. No te preocupes. Si algo de esto funciona, recibirás crédito apropiado. Marcos sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El contrato. Ese documento de 50 páginas que había firmado sin leer completamente porque estaba tan emocionado por la oportunidad. Ese documento que ahora le robaba su trabajo, sus ideas, su vida entera. No pueden hacer esto, susurró. Ya está hecho, respondió Rodrigo, guardando los cuadernos bajo llave en su maletín. Ahora, si nos disculpas, tenemos trabajo real que hacer. Puedes retirarte. Marcos salió de esa sala como zombi. En el pasillo se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Le habían quitado todo. Otra vez. El mundo otra vez le recordaba cuál era su lugar. Esa noche, Marcos volvió al centro después de 1902. Que todos se fueran. Necesitaba pensar, necesitaba sus herramientas, ese contacto con su pasado que lo mantenía cuerdo. Entró al taller en silencio. Las luces estaban apagadas, solo la luz de la luna entraba por las ventanas altas. Se sentó en el suelo, rodeado de sus viejas herramientas, la llave inglesa que Daniel había tirado, el martillo de su abuelo, los destornilladores desgastados. Eran todo lo que tenía, todo lo que le quedaba de su familia, y ni siquiera habían sido suficientes para ganarle respeto. Lloró, sin vergüenza, sin contención. Lloró por su padre muerto trabajando bajo un auto, lloró por su madre muriendo sin medicinas, lloró por todos los años de humillación, lloró por los sueños que ahora le habían robado, lloró hasta que no quedaron lágrimas. Cuando terminó, algo dentro de él había cambiado. Ya no era tristeza, era determinación. No iba a renunciar, no iba a dejar que le robaran su vida, iba a demostrar quién era, pero no para ellos, para sí mismo, para su padre, para su madre. Se levantó, limpió sus lágrimas y tomó una decisión. Si querían su diseño, lo tendrían. Pero él construiría algo que ellos nunca podrían. Construiría el vehículo real, el vehículo del futuro, no en un laboratorio con tecnología cara, sino en su viejo taller del Barrio Sur, con sus manos, con sus herramientas antiguas, con su conocimiento. Y cuando terminara, el mundo entero sabría la verdad. Tenía un plan. Durante las siguientes semanas, Marcos jugó un papel. En el centro, se volvió invisible, obediente, callado. Hacía exactamente lo que le pedían. Nada más, nada menos. Dejó de compartir ideas, dejó de sugerir mejoras. Se convirtió en el fantasma que ellos siempre quisieron que fuera. Rodrigo y Daniel estaban ocupados presentando sus diseños al equipo. Tomaron el trabajo de Marcos, lo digitalizaron en software sofisticado y lo presentaron como desarrollo colectivo del centro. Marcos observaba en silencio. Cada vez que veía sus ideas en presentaciones con el logo del centro, sin su nombre, sentía el fuego crecer en su pecho. Pero no decía nada. Todavía no. Por las noches, después de que el último ingeniero se iba, Marcos trabajaba en secreto. No en el centro, en su viejo taller del Barrio Sur.
ese lugar sagrado donde su padre había muerto, ese espacio que había sido su refugio durante los momentos más oscuros. El taller era pequeño, apenas tenía espacio para un auto completo. Las paredes de lámina tenían agujeros, el techo goteaba cuando llovía, no había aire acondicionado. No había equipos de diagnóstico modernos, solo herramientas viejas, una lámpara colgante y la determinación de un hombre que había sido subestimado toda su vida. Marcos comenzó desde cero. No podía usar los diseños exactos que le habían robado, pero no importaba, los tenía memorizados, eran parte de él. Había mejorado el diseño en su mente durante años. Ahora los haría realidad. Consiguió un chasis viejo de un Volkswagen Sedán del 85 en un depósito de chatarra. Le costó 3 meses de salario. Estaba oxidado, golpeado, abandonado. Para cualquier otra persona era basura. Para Marcos era un lienzo en blanco. Pasaba todas las noches desarmándolo, limpiándolo, reforzándolo. Sus manos sangraban por cortes y ampollas. No importaba. Necesitaba materiales especiales para el sistema de propulsión, no podía comprarlos en tiendas normales. Entonces se volvió creativo. Reciclaba componentes electrónicos de equipos viejos. Visitaba depósitos de basura industrial, buscando metales específicos. Negociaba con dueños de talleres para conseguir piezas descartadas. Lo que otros veían como desperdicio, Marcos veía como recursos. Un vecino mayor, don Héctor, que había conocido a su padre, observaba desde la casa de al lado. Una noche se acercó al taller. «Marquitos, ¿qué haces trabajando tan tarde?» «Un proyecto, don Héctor. Algo importante». El viejo hombre miró el chasis desarmado, las piezas esparcidas. «Tu padre estaría orgulloso. Siempre decía que tenías manos de artista». Marcos sonrió tristemente. «Gracias, don Héctor. ¿Necesitas ayuda? Usted sabe de mecánica. No mucho, pero puedo sostener herramientas, puedo traer café, puedo hacerte compañía». Desde esa noche, don Héctor se convirtió en su asistente no oficial. No entendía la complejidad técnica del proyecto, pero entendía la soledad, entendía la lucha, y su presencia era consuelo. Marcos trabajaba metodológicamente. Primero reforzó el chasis usando técnicas de soldadura que había perfeccionado durante años. Creó una estructura más liviana, pero más resistente que el diseño original, incorporando principios de distribución de cargas que había estudiado en manuales antiguos de ingeniería aeronáutica. No tenía computadoras para simular resistencia. Usaba matemáticas puras, cálculos a mano, intuición respaldada por décadas de experiencia. El sistema de propulsión era el corazón del proyecto. Aquí aplicó su concepto revolucionario de condensadores de alta capacidad, combinados con recuperación magnética de energía. Fabricó cada componente manualmente, cortaba metal con herramientas básicas, enrollaba bobinas de cobre a mano, contando cada vuelta, calibraba resistencias usando multímetros analógicos viejos. Era trabajo de precisión extrema hecho con herramientas obsoletas, pero funcionaba. Para el sistema de control necesitaba electrónica moderna. No podía permitirse componentes nuevos. Entonces desarmó computadoras viejas, consolas de videojuegos descartadas, equipos médicos abandonados. Extrajo procesadores, sensores, circuitos, los reprogramó usando conocimientos que había aprendido en bibliotecas públicas. Creó su propio sistema de gestión de energía desde cero. Era rudimentario en apariencia, pero increíblemente eficiente en función. Los meses pasaban. Marcos apenas dormía, trabajaba en el centro durante el día, en su taller durante la noche. Su cuerpo gritaba por descanso. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa, cortadas, callosas. Perdió peso. Amigos del barrio se preocupaban. «Marcos, te estás matando. Descansa». Pero no podía. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la humillación, recordaba su trabajo robado,
recordaba las risas. En el centro, el proyecto oficial avanzaba usando sus diseños. Rodrigo presentaba reportes de progreso a la junta directiva. Daniel daba entrevistas a revistas especializadas sobre su innovador sistema de propulsión. Marcos aparecía en los créditos oficiales como asistente técnico. Ni siquiera eso. Era solo un nombre más en una lista larga de empleados. Una tarde, durante una inspección del prototipo oficial, ocurrió algo revelador. El vehículo había sido ensamblado según el diseño que robaron de Marcos. Se veía impresionante, elegante, futurista, pero cuando lo encendieron para la demostración ante inversores potenciales, falló catastróficamente. Chispas, humo, sonidos de componentes fracturándose. Tuvieron que evacuar el hangar. Rodrigo estaba furioso. ¿Qué pasó? Los diseños eran perfectos. La doctora Ramírez revisó los sistemas. Los diseños eran perfectos en papel, pero la implementación está mal. La calibración del sistema magnético es increíblemente precisa. Un error de milímetros causa sobrecarga. Necesitamos... Miró a Marcos. Necesitamos a alguien que entienda no solo la teoría, sino la práctica. Todos voltearon a ver a Marcos. Rodrigo apretó los dientes. Marcos, ¿puedes reparar esto? Era orden, no pregunta. Marcos observó el desastre. Era su diseño ejecutado, por personas que no entendían la esencia. Puedo. ¿Cuánto tiempo? 2 días. Tienes 1. Marcos trabajó 24 horas continuas. No durmió. No comió. Recalibró cada componente manualmente. Ajustó resistencias, reposicionó bobinas, soldó conexiones. Fue trabajo artesanal hecho con precisión quirúrgica. Cuando terminó, el vehículo funcionó perfectamente, silencioso, eficiente, hermoso. Los inversores quedaron impresionados. Firmaron cheques. Rodrigo recibió felicitaciones. Daniel recibió elogios. Marcos recibió una palmada condescendiente en el hombro. Buen trabajo, Marcos. Eres útil después de todo. Esa noche, Marcos volvió a su taller con renovada determinación. Ellos tenían su diseño. Él tenía algo mejor. Tenía su alma en ese proyecto, y estaba casi terminado. El vehículo que Marcos construía en secreto era diferente al del centro. Era más crudo en apariencia. El exterior era el viejo chasis del Volkswagen, modificado, reforzado, pero visiblemente antiguo. No tenía pintura elegante. No tenía acabados de lujo. Parecía, para cualquier observador casual, un proyecto de estudiante pobre. Pero bajo esa apariencia humilde había tecnología revolucionaria. El sistema de propulsión que Marcos había creado era 30% más eficiente que el del centro. ¿Por qué? Porque él no solo entendía la teoría, entendía la práctica. Sabía cómo compensar imperfecciones. Sabía cómo hacer que componentes obsoletos trabajaran en armonía con tecnología moderna. Cada pieza había sido calibrada no con sensores digitales, sino con oído, tacto, experiencia. La autonomía de su vehículo superaba los 800 kilómetros con una sola carga. El del centro apenas alcanzaba 300. La aceleración era superior. El consumo energético era mínimo. Había logrado lo imposible con recursos limitados. Pero Marcos enfrentaba un problema. ¿Cómo demostrar lo que había creado? No podía simplemente decir, construí algo mejor. Necesitaba prueba irrefutable. Necesitaba un momento imposible de ignorar. La oportunidad llegó cuando se anunció la Expo Internacional de Innovación Automotriz, el evento más importante del año. Fabricantes de todo el mundo presentarían sus últimos desarrollos. El Centro de Innovación tendría un espacio destacado para presentar su vehículo revolucionario. Rodrigo ya preparaba discursos. Daniel ya tenía entrevistas programadas. Marcos también aplicó para un espacio en la Expo.
no con el centro. Como constructor independiente, la solicitud era arriesgada, los espacios costaban dinero que no tenía. La exposición atraería medios internacionales. Si fracasaba, la humillación sería pública y permanente. Pero si tenía éxito, si lograba demostrar la verdad, vendió todo lo que tenía de valor: su motocicleta, su equipo de sonido, joyas de su madre que había guardado. Reunió apenas suficiente para el espacio más pequeño, en el rincón más alejado de la expo. No importaba, solo necesitaba estar ahí. Don Héctor lloró cuando Marcos le contó el plan. Marquitos, es muy arriesgado. ¿Y si algo sale mal? Don Héctor, toda mi vida ha sido arriesgada, desde el día que nací en ese barrio donde nadie espera nada de ti. Este es mi momento. No puedo dejarlo pasar. El viejo hombre abrazó a Marcos. Tu padre estaría muy, muy orgulloso. Las semanas previas a la expo fueron de pánico y perfeccionamiento. Marcos probaba cada sistema 1000 veces. Conducía el vehículo en rutas largas durante las madrugadas, verificando resistencia. Ajustaba, mejoraba, pulía cada detalle. También preparaba su presentación. No tenía videos elegantes, no tenía presentaciones en PowerPoint, tenía cuadernos, tenía su historia, tenía la verdad. El día de la inauguración de la expo, Marcos transportó su vehículo en un remolque prestado. El contraste era brutal. A su alrededor, compañías llegaban en camiones enormes con equipos de montaje profesionales. Él llegó solo, con don Héctor ayudándole a empujar el auto hasta su pequeño espacio asignado. Los otros, expositores, lo miraban con mezcla de confusión y lástima. Ese auto viejo, ese hombre con ropa de trabajo manchada, esas herramientas antiguas expuestas junto al vehículo como si fueran parte de la exhibición. ¿Qué hace ese tipo aquí? ¿Eso es una broma? Seguro es patrocinado por alguna organización de caridad. Marcos ignoraba las miradas. Colocó un letrero simple. El futuro se construye con manos, no solo con computadoras. Junto al vehículo, expuso sus cuadernos de diseños originales, sus herramientas, su historia escrita en tarjetas simples. 3 pabellones más allá, el Centro de Innovación Automotriz tenía un stand enorme. Luces elegantes, pantallas gigantes, el prototipo reluciente sobre una plataforma giratoria. Rodrigo y Daniel, vestidos en trajes caros, sonriendo para fotógrafos. La presentación oficial sería esa tarde ante cientos de inversores y medios internacionales. Marcos sabía que su momento también llegaría, pero primero tenía que esperar, tenía que observar. La mañana de la expo fue caótica. Miles de visitantes recorrían los pabellones. Marcos recibía miradas curiosas. Algunos se detenían. Interesante concepto retro, decían con condescendencia antes de seguir. Otros tomaban fotos como si fuera una exhibición de museo. Mira, un mecánico de verdad con herramientas antiguas, qué pintoresco. Nadie tomaba en serio lo que veían. Era exactamente lo que Marcos esperaba. A mediodía, la presentación oficial del centro comenzó. Marcos cerró su stand temporalmente y caminó entre la multitud para observar. Rodrigo subió al escenario con la confianza de quien nunca ha sido cuestionado. Damas y caballeros, hoy presenciamos el futuro del transporte. Nuestro equipo de ingenieros de élite ha desarrollado un vehículo que cambiará el mundo. El discurso era elaborado. Las presentaciones visuales eran impresionantes. El prototipo se veía espectacular bajo las luces del escenario. Los inversores asentían. Los medios grababan. Daniel sonreía, satisfecho entre el público. Entonces llegó la demostración en vivo. Rodrigo anunció orgullosamente que el vehículo recorrería un circuito de prueba dentro de la expo, 50 kilómetros simulados en una pista especial. Observen la eficiencia, el silencio, la potencia. Un conductor profesional subió al vehículo.
Lo encendió. Comenzó el recorrido. Todo iba perfectamente durante los primeros 20 kilómetros. Pero entonces, exactamente como Marcos sabía que pasaría, el sistema comenzó a sobrecalentarse. No catastróficamente, no de forma obvia, pero los sensores mostraban temperatura creciendo, eficiencia bajando. A los 40 kilómetros el vehículo perdió potencia visiblemente. Comenzó a moverse más lento. Los murmullos en el público crecieron. Rodrigo intentaba mantener la sonrisa, pero su frente sudaba. A los 45 kilómetros, el sistema de enfriamiento activó protocolos de emergencia. El vehículo se detuvo. No llegó a los 50 kilómetros prometidos. «Es solo un ajuste menor», explicaba Rodrigo apresuradamente. «La calibración final aún está en proceso». Pero el daño estaba hecho. Los inversores fruncían el ceño. Los medios anotaban. La demostración había sido un fracaso parcial. Marcos observaba desde el fondo. No sentía satisfacción por el fracaso del centro. Sentía tristeza. Tristeza porque ese era su diseño, mal implementado por gente que no entendía la esencia. Tristeza porque podría haber funcionado perfectamente si hubieran escuchado. Pero ahora era su turno. Esa tarde Marcos preparó su propia demostración. No tenía escenario, no tenía luces elegantes, solo tenía su vehículo, sus cuadernos y su verdad. Colocó un letrero adicional: demostración en vivo, 4 p.m., recorrido de 100 kilómetros. 100 kilómetros. El doble de lo que el centro había intentado, con un vehículo que parecía sacado de un depósito de chatarra. La noticia se esparció por curiosidad mórbida. «El tipo del taller viejo va a intentar recorrer 100 kilómetros. Esto tengo que verlo». La gente se acercó no por respeto, sino por entretenimiento. Esperaban un fracaso espectacular. 4 de la tarde. Se había formado una pequeña multitud alrededor del stand de Marcos. Entre el público, Marcos vio caras conocidas. Rodrigo estaba ahí, con Daniel y varios ingenieros del centro. Habían venido a disfrutar su humillación final. Marcos se subió al vehículo. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el volante, pero no de miedo, de anticipación. Don Héctor estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. «Tú puedes, mijo. Tu padre está contigo». Marcos encendió el sistema. El sonido era diferente al del centro. No era silencioso total. Era un zumbido suave, casi musical. El panel de control se iluminó, no con pantallas digitales elegantes, sino con indicadores análogos modificados que Marcos había calibrado personalmente. «¡Esperen!», una voz desde el público. Era la doctora Ramírez, la ingeniera del centro que siempre había sido neutral. «Si vas a hacer esto como demostración comparativa, necesitamos verificar que sea legítimo. ¿Puedo revisar el vehículo?». Marcos asintió. «Por favor». La doctora Ramírez se acercó con instrumentos de medición. Revisó el sistema de energía. Verificó los componentes. Su expresión cambió progresivamente de escepticismo a asombro. Esto es extraordinario. La arquitectura es similar a nuestros diseños, pero la ejecución es completamente diferente. ¿Construiste esto tú solo?». «Sí». «¿Con estas herramientas?». Señaló la colección de herramientas antiguas. «Sí. Esto desafía todo lo que sé sobre procesos de fabricación modernos». La doctora Ramírez se volvió hacia la multitud. «El vehículo es legítimo. De hecho, es extraordinario. La eficiencia térmica que estoy midiendo supera cualquier cosa que hayamos logrado en el centro». Rodrigo interrumpió. «Doctora, con todo respeto, un vehículo ensamblado con partes de chatarra no puede compararse con ingeniería de precisión». «Director, con todo respeto», respondió ella firmemente, «estoy viendo ingeniería de precisión, hecha a mano. Esto es trabajo maestro».
El murmullo de la multitud cambió. Ahora había curiosidad genuina. Marcos respiró profundo. «Comenzaremos». Salió del pabellón hacia la pista de prueba exterior. La multitud lo siguió, algunos por celular, otros en persona. La transmisión en vivo de la Expo comenzó a enfocarse en esta historia inesperada. El recorrido de 100 kilómetros comenzó. Marcos conducía con calma. El vehículo respondía perfectamente. Ningún sobrecalentamiento, ninguna pérdida de potencia. A los 20 kilómetros el público comenzaba a tomar nota. A los 40 había asombro evidente. A los 60 la multitud había crecido. Medios de noticias se acercaban. A los 80 kilómetros el vehículo funcionaba como si apenas hubiera comenzado. Marcos completó los 100 kilómetros en 1 hora 40 minutos. Regresó al punto de partida. Apagó el sistema. Salió del vehículo. La multitud estalló en 1907. Aplausos, no todos, pero suficientes. La doctora Ramírez corrió a revisar los sistemas. Temperatura óptima, eficiencia del 92%, desgaste mínimo. Marcos, esto no debería ser posible con estos recursos. Es posible, respondió Marcos simplemente, cuando entiendes no solo la ciencia, sino el arte, cuando respetas tanto la tecnología moderna como la sabiduría antigua, cuando construyes con manos además de con computadoras. Un periodista se acercó con micrófono. «Señor Delgado, ¿cómo logró esto? ¿Dónde estudió?» «En el taller de mi padre, en las calles, en bibliotecas públicas, en la vida». «¿Cuánto costó construir este vehículo?» «Menos de $30,000, todo reciclado, reutilizado, reimaginado». La noticia explotó. Un mecánico autodidacta de un barrio pobre había construido un vehículo superior al de un centro de investigación millonario, con herramientas antiguas, con recursos limitados, con pura habilidad y determinación. Pero Marcos no había terminado. Se volvió hacia donde estaban Rodrigo y Daniel. Caminó directamente hacia ellos. La multitud se silenció. «Director Santillán, ¿puedo preguntarle algo?» Rodrigo se veía incómodo, pero asintió. Los diseños que presentó hoy, el concepto de condensadores magnéticos, la arquitectura de recuperación de energía, le resultan familiares. «Son desarrollos de nuestro equipo», respondió Rodrigo cautelosamente. Marcos abrió uno de sus cuadernos. «Este cuaderno está fechado hace 5 años. Aquí está el diseño completo del sistema que presentaron, cada cálculo, cada diagrama». Pasó las páginas frente a las cámaras. «Y este otro cuaderno, fechado hace 3 años, tiene las mejoras que implementaron este año». Las cámaras enfocaban, los periodistas grababan. «Los registré con un notario público hace 4 años. Tengo los documentos oficiales. Estos diseños son míos. Yo los creé, yo los desarrollé, y ustedes los tomaron cuando yo confiadamente los compartí en una junta del centro». El rostro de Rodrigo se puso pálido. Daniel intentó interrumpir. «Eso es absurdo. Cualquiera puede fechar cuadernos y...» «Hay registros», interrumpió la doctora Ramírez. Su voz era firme. Había sacado su tablet. «Encontré los archivos, las minutas de la junta donde Marcos presentó estos conceptos, febrero del año pasado, semanas antes de que comenzáramos el desarrollo oficial». Miró a Rodrigo con decepción. «Director, ¿esto es cierto?» El silencio era aplastante. Rodrigo abrió la boca, pero no salieron palabras. Daniel miraba al suelo. Los ingenieros del centro se miraban entre sí con incomodidad. Un miembro de la junta directiva del centro, que había estado observando todo, se acercó. «Señor Santillán, creo que tenemos que hablar. Urgentemente». Su tono no admitía discusión. Pero Marcos no había terminado. Se volvió hacia las cámaras, hacia el público. «No hago esto por venganza.
Lo hago porque hay millones de personas como yo, gente con talento, con ideas, con sueños, pero sin los recursos ni las oportunidades que otros tienen. Nos miran y solo ven herramientas viejas, ropa manchada, educación incompleta. No ven nuestro potencial, no ven nuestra pasión, no ven que la innovación real no viene solo de laboratorios caros, viene del hambre, viene de la necesidad, viene de manos que saben lo que es crear algo de la nada. Su voz se quebró ligeramente. Mi padre fue mecánico toda su vida. Murió pobre. La gente lo menospreciaba, pero era un genio. Me enseñó que las máquinas tienen alma, que tienes que sentirlas, escucharlas, respetarlas. Mi madre trabajó hasta morir para darnos oportunidades que nunca tuvo. Me hizo prometer que construiría algo hermoso. Esto, señaló su vehículo, es para ellos, para probar que su sacrificio valió la pena, para probar que gente como nosotros también puede cambiar el mundo. El público estaba en silencio absoluto. Algunos lloraban. Don Héctor sollozaba abiertamente. Incluso periodistas endurecidos se limpiaban los ojos. Un ingeniero, joven del centro, que había participado en las burlas meses atrás, dio un paso al frente. Su voz temblaba. Señor Delgado, yo fui uno de los que se burló de usted, de sus herramientas, de su educación. Lo siento, estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Otros ingenieros asentían, avergonzados. Marcos asintió. No necesito disculpas. Necesito que esto cambie, que la próxima vez que vean a alguien con herramientas viejas pero ideas nuevas, les den una oportunidad real, que entiendan que el título no hace al ingeniero, el trabajo lo hace. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se volvió viral. Mecánico autodidacta supera a centro de investigación millonario. El genio que construyó el futuro con herramientas del pasado. David contra Goliat en la industria automotriz. Rodrigo Santillán fue despedido. Daniel renunció antes de ser despedido. La junta directiva del centro emitió una disculpa pública y ofreció a Marcos un puesto de director técnico con Pintusisit salario 6 veces mayor al que tenía. Marcos lo rechazó. No quiero trabajar donde no fui respetado, explicó en una entrevista. Quiero construir algo nuevo, un centro de innovación diferente, donde la gente sea valorada por su talento, no por sus títulos, donde las herramientas viejas y las nuevas trabajen juntas, donde jóvenes de barrios pobres puedan aprender sin ser menospreciados. Inversores de todo el mundo lo contactaron. Querían financiar su proyecto, querían producir su vehículo en 1900 masa. Querían ser parte de su historia. Marcos fue cuidadoso, seleccionó inversores que compartían su visión, que entendían que esto no era solo sobre dinero, era sobre cambio real. 6 meses después, Marcos inauguró el Centro de Innovación Integral. No estaba en zona rica de la ciudad, estaba en su barrio del sur, en el mismo lugar donde había estado el taller de su padre. El edificio era moderno, pero conservaba elementos del viejo taller. Las herramientas de su abuelo estaban expuestas en la entrada con una placa donde todo comenzó. El centro ofrecía programas gratuitos para jóvenes sin recursos. Enseñaban teoría y práctica, tecnología moderna y técnicas tradicionales. Respeto por el conocimiento sin importar de dónde viniera. Los instructores eran mitad ingenieros titulados, mitad mecánicos experimentados. Marcos se aseguró de que ambos grupos se respetaran mutuamente. La doctora Ramírez renunció al centro original y se unió a Marcos como codirectora. Esto es lo que siempre quise: ciencia real, educación real, sin egos, sin clasismo. Don Héctor fue nombrado asistente honorario. Pasaba sus días contando historias del viejo Antonio a los estudiantes nuevos. Su abuelo sabía que Marcos era especial, siempre lo supo.
El vehículo que Marcos había construido entró en producción limitada, no para mercado masivo, para comunidades que necesitaban transporte eficiente y accesible. El precio era bajo, la calidad era alta. Cada vehículo incluía un manual con la historia de Marcos y una nota, construido con respeto, para servir con dignidad. Marcos recibió ofertas para dar conferencias en universidades prestigiosas. Aceptaba solo algunas. Su mensaje era siempre el mismo. La innovación no requiere recursos ilimitados, requiere pasión ilimitada. El futuro no se construye solo con tecnología, se construye con humanidad. Un año después de la Expo, Marcos visitó la tumba de sus padres por primera vez en mucho tiempo. Limpió las lápidas sencillas, colocó flores. Se sentó en silencio. «Lo logré», susurró. «Construí algo hermoso, como prometí, y ¿saben qué es lo mejor? No lo hice solo, lo hicimos juntos, ustedes, yo, y todos los que creyeron cuando nadie más lo hacía». El viento soplaba suavemente. Marcos cerró los ojos. Podía jurar que escuchaba la voz de su padre. «Siempre supe que lo lograrías, mijo. Siempre lo supe». Y la voz de su madre. «Estamos tan orgullosos, tan orgullosos». Marcos abrió los ojos. Lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor, eran de paz. Hoy, 3 años después de ese momento en la Expo, Marcos Delgado es reconocido internacionalmente, no como el mecánico pobre que desafió las probabilidades, sino como el innovador que cambió la forma en que el mundo piensa sobre talento, educación y oportunidad. Su centro ha graduado a 500 jóvenes. Muchos ahora trabajan en empresas de tecnología, otros han creado sus propios negocios. Algunos han vuelto a sus barrios para enseñar a la siguiente generación. Todos llevan la misma filosofía, el respeto por el conocimiento, sin importar de dónde venga. El vehículo que construyó ha inspirado docenas de proyectos similares alrededor del mundo. Comunidades pobres que fabrican su propio transporte eficiente. Estudiantes que combinan tecnología reciclada con innovación moderna. El movimiento se llama Innovación Inclusiva, y Marcos es su símbolo involuntario. Pero Marcos no ha cambiado. Sigue usando las mismas herramientas de su abuelo. Sigue trabajando con sus manos. Sigue llegando temprano al taller y siendo el último en irse. La diferencia es que ahora ya no lo hace solo. Lo hace rodeado de estudiantes hambrientos de conocimiento. Lo hace acompañado de colegas que lo respetan. Lo hace con la certeza de que su vida tiene propósito. Cuando le preguntan cuál es su secreto, su respuesta es siempre la misma. No hay secreto, solo hay trabajo, respeto y la voluntad de nunca rendirse, sin importar cuántas veces el mundo te diga que no eres suficiente. Las tintas y herramientas de su abuelo siguen en su oficina. La llave inglesa que Daniel arrojó por la ventana está enmarcada en la pared con una placa que dice: «Lo que otros descartan, nosotros valoramos». Es un recordatorio constante de dónde vino y por qué hace lo que hace. Marcos nunca olvidó la humillación, pero aprendió a transformarla. Cada burla se convirtió en motivación, cada rechazo se convirtió en lección, cada momento de dolor se convirtió en combustible para seguir adelante. No fue fácil, nunca lo es, pero fue posible, y eso es lo que Marcos quiere que el mundo entienda, que el éxito no es cuestión de privilegio o recursos ilimitados, es cuestión de resistencia, de levantarse cada vez que te derriban, de creer en ti mismo cuando nadie más lo hace, de convertir tus heridas en sabiduría y tu dolor en propósito. La historia de Marcos Delgado no es solo sobre un hombre que construyó un auto. Es sobre millones de personas que son ignoradas, subestimadas, menospreciadas cada día. Personas con talento extraordinario, escondido bajo ropa manchada de trabajo.
personas con ideas revolucionarias que nadie escucha porque no tienen el título correcto o la conexión correcta. Es un recordatorio de que la innovación real no viene solo de laboratorios lujosos con equipos de millones de dólares. Viene de garajes, viene de talleres, viene de manos callosas que conocen el peso del metal y el calor del esfuerzo. Viene de mentes hambrientas que convierten limitaciones en creatividad. Marcos demostró que las herramientas no hacen al maestro. El maestro hace a las herramientas. Que el pasado y el futuro no son enemigos, son aliados. Que la sabiduría antigua combinada con visión moderna crea algo más poderoso que cualquiera de los dos por separado. Su padre tenía razón. Las máquinas tienen alma, pero más importante aún, las personas tienen alma. Y cuando esa alma está llena de determinación, de pasión, de dignidad, nada puede detenerla, ni la pobreza, ni el desprecio, ni la injusticia. Marcos Delgado construyó el auto del futuro con herramientas del pasado. Pero más que eso, construyó un puente entre dos mundos que el sistema insiste en mantener separados. El mundo de los que tienen y el mundo de los que luchan. Demostró que ese puente es posible, que ese puente es necesario, que ese puente cambia vidas. Y ahora, cada vez que un joven del barrio sur mira ese edificio donde antes estaba el viejo taller de Antonio Delgado, no ve solo un centro de innovación, ve esperanza, ve posibilidad, ve prueba de que ellos también pueden, que sus sueños también valen, que sus manos también pueden construir el futuro, porque al final, esa es la verdadera revolución que Marcos creó, no un vehículo mejor, sino la certeza de que todos merecemos la oportunidad de demostrar lo que llevamos dentro. Y que cuando nos dan esa oportunidad, cuando nos tratan con el respeto que merecemos, somos capaces de cosas extraordinarias. Los que se rieron de sus herramientas antiguas, ahora entienden la verdad. Que nunca fueron las herramientas las que importaban, era el hombre que las sostenía, era el corazón que las guiaba, era el alma que se negaba a rendirse. Marcos Delgado no solo construyó el auto del futuro, construyó un futuro donde personas como él ya no tienen que luchar solas, donde el talento es reconocido sin importar de dónde venga, donde los sueños no son privilegio de unos pocos, sino derecho de todos. Y esa, al final, es la historia que vale la pena contar. No solo de éxito, sino de dignidad recuperada, de justicia restaurada, de humanidad reconocida. Es la historia de todos los que alguna vez fueron subestimados y se negaron a aceptar ese veredicto. Es la historia de resistencia, de esperanza y de la prueba irrefutable de que el espíritu humano, cuando se niega a quebrarse, es la fuerza más poderosa del universo. Las herramientas pueden oxidarse, la tecnología puede volverse obsoleta, pero la determinación, la pasión y la dignidad nunca envejecen, nunca pierden valor, nunca dejan de ser la verdadera fuente de toda innovación real. Esa es la lección que Marcos Delgado le enseñó al mundo, y es una lección que todos necesitamos recordar.